por estar acá y por ser tan puntuales. Entonces, como amo la puntualidad, voy a honrar eso, que es de familia, y voy a empezar puntual, porque no tenemos, posiblemente llegue más gente, pero bueno, vamos a aprovechar que se acercaron hasta acá y que salió el sol, nada más. Bueno, estoy muy contenta. Este encuentro, les decía a las chicas que fue algo muy espontáneo y muy intuitivo, y que empezó en un comentario de María diciendo que venía a Buenos Aires. Ahora nos vas a contar por qué. María participa de la escuela donde es un libro, y le dije, si venís tenemos que hacer algo, y inmediatamente, por algo intuitivo o por algo que tenía que ser, me vino Mariana de Ripio. Entonces les propuse tímidamente, la conoces, te gustaría hacer una charla. Me acordé de que tenía ya un contexto de una charla en YouTube, en el canal de YouTube, y las dos se coparon en el acto con el proyecto. Y entonces después un día pasaba por acá, que siempre paso por Biblos, y le pregunté a Miguel si le interesaba recibirnos con esta charla, y le dijo que sí, y bueno, así se dio todo y acá estamos. Más cerca, ahora se escucha mejor. Bueno, así que se produjo este encuentro entre dos editoriales que conocí en diferentes momentos y que admiro mucho, y dos proyectos que vamos a ver hoy que se vinculan de maneras particulares. También quiero aprovechar este encuentro, este momento, para festejar que el proyecto que inicié en el 2015 está evolucionando hacia, no sé dónde, pero está evolucionando a pesar de las circunstancias, y hoy puedo festejar que tenemos el sitio, que tenemos algunos adornos como las bolsas, y estas charlas presenciales después de desarrollar o de haber armado algunas charlas virtuales con una hermosa, por ejemplo, con Leti O'Day sobre un libro que publicó con Mariana, y ahora esta nueva etapa de charlas presenciales. Así que bueno, espero que esta sea la primera de unas cuantas. Como les decía, un libro es un proyecto que busca armar un proyecto integral sobre o información, investigación en publicaciones de artistas. Y cuando hablo de publicaciones de artistas, digo explícitamente publicaciones y no libros, para poder incluir un campo mayor, ¿no? Libros, revistas, diarios, cuadernos de artista, páginas de artista. En el caso de Alias y de Ripio, no hablamos específicamente de libros de artistas, pero sí una aproximación al arte o a los artistas que me parece muy interesante y muy personal, y cómo cada proyecto acerca el arte también a los lectores o a los espectadores de alguna forma. Así que lo que yo quería hablar con ustedes era cómo, en principio, que se presentaran. Vamos a presentar primero a nuestra invitada extranjera, que contaras un poco del proyecto que te involucra, y bueno, primero que te presentes. Hola, ¿me escuchan? Bueno, yo soy María José Casasa. Me uní recientemente al equipo de Alias. Alias es una editorial independiente de México que tiene como esta, ustedes sin fines de lucro, en donde se publican principalmente textos de arte contemporáneo de artistas que no han sido traducidos al... ¿No se escucha? Se escucha un poco bajito. Ok, ¿mejor? Entonces publicamos textos de arte contemporáneo que no han sido traducidos al español anteriormente. Surge en el 2006, la fundó Daniela Ortega, que es una artista contemporánea
mexicano, y en realidad originó como un proyecto para hacer o colectivizar el conocimiento acerca de arte. El primer libro que se publicó fue un trabajo colaborativo en el que de repente había gente que viajaba al extranjero y traía libros en otros idiomas, entonces ellos pues los fotocopiaban y los traducían entre muchas personas, ¿no? Como para poder hacer ese conocimiento accesible para gente que no sabía leer en otros idiomas, pero también para poder circular el conocimiento específicamente sobre arte contemporáneo, que era mucho más difícil en ese entonces. Estoy hablando de los 90 principalmente. Entonces, bueno, ese libro es conversaciones con Duchamp, que son conversaciones con Pierre Caban, y en ese libro se muestra, ¿no?, ese primer intento de traducir colectivamente. Entonces en el libro tienen 6 diferentes tipografías, porque hubo 6 personas involucradas en esa traducción. Y bueno, ahora, después de todos estos años, se siguen publicando textos, traducciones, facsímiles de textos que fueron anteriormente traducidos, como por ejemplo Pomelo, que es un libro que se publicó aquí en Argentina por Yoko Ono. En 1970 lo publicó De la Flor. Y entonces se hace el trabajo como de ediciones facsimilares que conservan diseño, pero que bueno, tienen esa misma labor como de introducir ciertos contenidos a los lectores. Y luego nació como Antítesis, que es otra parte de la editorial y que esa se enfoca principalmente en arte mexicano y archivos históricos. Y esas son ediciones como originales, de cierta manera, que es una palabra muy rara, pero originales, no sé. Sí, no, yo quiero leer algo que está escrito en el sitio que es muy concreto. Alias publica textos que considera referencias valiosas del arte contemporáneo, no traducidas y difundidas en habla hispana, o bien cuyas ediciones anteriores están discontinuadas o nunca han sido distribuidas en México. Alias busca conservar una línea austera y económica frente a la oferta de libros de arte, al tiempo que enfatiza la relación entre el contenido y la apariencia de cada libro, con un cuidadoso diseño coherente con los objetivos que plantea. Y esto me parece importante en relación a los dos proyectos, porque justamente una de las cosas que quiero remarcar, que me interesa de un libro, es sacar a los libros de arte del lugar lujoso, del arte, del lugar caro, del lugar costoso, para ponerlo en un lugar de reflexión o de conocimiento. Entonces también la idea de Alias fue como los conocí en México, como unos libros que vi en la librería de MOA, que eran sumamente interesantes y a la vez económicos, y que me los presentaron de una manera muy enfática en la librería también. Me parece muy importante destacar esto, que son ediciones que dentro del mundo del arte se diferencian porque se acercan a sus lectores de otra manera. Esto me parece fundamental para repensar el arte de otro lugar. Por lo tanto, Mariana, presentarlo. Gracias, Natalia, por la invitación. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, Ripio nos gusta decir que es un esfuerzo argentino, por obvios motivos. También compartimos mucho de la idea de accesibilidad de los textos sobre arte. En general no son reproducciones de obras, son ensayos y en realidad no ficción. Y un poco el catálogo se está desarrollando, está como una exploración en la fusión con la ficción. O sea, estamos yendo hacia lugares así poco explorados, donde se fusiona el ensayo y la ficción. Acá. No, la pregunta es, ¿hace cuántos años que está Alias? ¿Sabes? 2006. 2006. ¿Y Ripio? 2018, fines del 2018. Fines del 2018. Fines del 2018 publicamos nuestro primer título, que es el de Eduardo Estupía. Estuvimos 3 años reuniéndonos previamente. Pero Eduardo es como un padrino, ¿no? Es
un padrino, un amigo de la casa, un escritor que está en un nuevo proyecto con nosotros, es muchas cosas para Ripio y por un montón de gente, porque es una persona muy generosa, pero sí, es alguien... En realidad, de hecho, el libro de Eduardo estábamos trabajándolo él y yo en paralelo a la creación de Ripio. Y los dos procesos como que llegaron a un punto de llegada al mismo tiempo, entonces fue como, bueno, publiquémoslo por Ripio, porque todo se dio de esa manera también muy orgánica. Claro. ¿Siempre se llamó Ripio el proyecto? Ariel, Plan, mi socio, y Ripio también, necesito una venia. No lo veo. Bueno, se iba a llamar de otra manera y había una pinturería que se llamaba así, ahora el chiste, así que mutamos a Ripio y estamos más que contentos con esa decisión. También me parece que Ripio es un nombre, cuando leía la descripción que ustedes hacen en el sitio, me sonó a Ripio, esa zona como barrosa, pero en el buen sentido, ¿no? de problemática, como un Ripio que es un territorio raro también, ¿no? Sí, incómodo, me parece que... Y los textos son además muy híbridos. Cuando uno los lee y cuando sé que ustedes cómo los encargan, o cómo los trabajan con los autores, porque hay un trabajo de... yo pensaba de edición, pensaba en un trabajo intelectual, o sea, encargar no quiero decir la palabra encargar, pero trabajar esos textos o pensar una serie de títulos, pero a partir de un trabajo intelectual como editores. O sea, quiero remarcar mucho el lugar en el ecosistema, digamos, de los editores, de las editoriales como creadores de contenidos y de sentidos también. Que no se trata solo de escribir o de escritores o de autores, sino de una idea o de lo que se llama, se habla hoy tanto de publicar como práctica artística, que no es necesariamente una obra visual, pero que puede ser también en un catálogo como esto, ¿no? Lo que me gustaría ahora que se contaran es, como contaba antes, cuando les propuse a ambas esta charla, las dos dijeron sí, admiro a Ripio, sí, admiro a Alias. Siento que son dos editoriales que no son tan fáciles de conocer, o sea, las conocés porque las conocés o no las conocés. ¿En qué se sienten vinculadas como proyecto editorial, ¿no? Concretamente y conceptualmente, porque si miran los libros son muy diferentes, pero ¿qué sienten que une estos dos proyectos? Creo que para mí me gustan mucho los textos que son torpes, en el mejor de los sentidos. Creo que Alias publica muchos textos que están en la coyuntura en producir arte. Y son textos de artistas, por artistas, traducidos también por artistas. Entonces, muchos de ellos son conversaciones, entrevistas, anotaciones, y como ese espacio intermedio entre la creación, o sea, como ese espacio de la duda que existe en la creación, creo que son el tipo de textos que las dos editoriales tratan de publicar. Entonces creo que eso es lo que más, o sea, conceptualmente creo que eso es un poco lo que me interesa de Ripio. Y yo conocí a Ripio por Galería de Copias, que me parece fantástico como Leticia hace todo ese recorrido acerca de lo que significa duplicar y copiar y también muy corporalmente. Creo que me interesó también como artista visual que soy, en un tema de la migración del sentido y de la palabra escrita. Y bueno, Ana Gallardo, que Ana Gallardo es como gigante también en México, y la Galería de Copias tiene un texto de ella en donde habla de cómo envejecer, ¿no? Y esta idea de que antes se aprendía copiando, y copiábamos a nuestras madres y copiábamos a las tías y a las abuelas, y esos ensayos me enamoraron. Mariana, te hago la misma pregunta, pero agrego.
dos cosas. Por un lado, ¿qué es un libro si no es una copia? ¿No? Un ejemplar es una copia, por eso el libro de Leti me parece tan adecuado. Y Leticia no está, pero la vamos a traer igual, porque es un libro que a todos nos gustó mucho y nos encontró. Si además de contar un poco qué sentís que los vincula con Alias, si querés contar el proceso de edición del Guía de Copias. Bueno, para mí, más que, o sea, tenemos esas cosas en común, estoy totalmente de acuerdo, pero Alias es un referente para Ripio, o sea, chiques, dale. Se formó una. No, bueno, pero digamos, cuando Ripio se estaba formando, Alias estaba circulando, no sé si masivamente, pero nosotros sí conocíamos las publicaciones y hoy lo pusimos en nuestro Instagram. Es una admiración además que surgió como un poco, y es muy verdad a pesar de lo que se dice, lo que aparece hoy en nuestro Instagram, es tanto para un libro sobre es un libro con Alias, fue ese tipo de flechazo en el que una siente que es la única que le gusta eso, o es la única que quiere leer eso, la única que quiere ver ese tipo de libros de artistas. Y con ambos proyectos pasó lo mismo. No puedo creer que están publicando justo esto que quería ver, que quería conocer, que en el futuro vamos a desarrollar. Y mi primera entrada a Alias fue por un comentario de Mario Velatín, que me contó justamente ese proyecto de traducción conjunta, coral, y me voló la cabeza porque me pareció muy lúdica, muy exploratoria, muy irreverente. Siempre en una traducción se busca la coherencia, la unidad de tono, de sentido, qué sé yo, y que Alias hubiera hecho eso me pareció una locura. O sea, y después también recuerdo en la Isla de Ediciones de Arte Va, una edición creo que curada por Cecilia Salkowitz y Gastón Pérsico, actuales diseñadores de Ripio, como todo. Ahí descubrí y compré 2 libros de Alias, el de Marcel Breders y el de Orozco, fotografiado. Esos 2. Así los tengo atesorados. Esa fue mi primera entrada a Alias y a partir de ahí, bueno, los seguí. Tengo alguna pregunta para hacer que quería hacer la previa antes de decirlo en público, pero no llegué a si quería hacer públicamente. ¿Qué onda con los agotados? ¿Qué hacemos? Tienen muchos agotados. Debo decir que hay libros que ya están agotados en México que ustedes tienen aquí. Entonces, bueno. Pero sí, Alias tenemos sabemos que es una deuda de cierta forma, como que siempre nos pensamos como un archivo vivo o tratar de ser una biblioteca viva. Y creo que también, bueno, Damián siempre dice que Alias es parte de su obra, ¿no? O sea, como artista visual, él la considera como su biblioteca paralela y como su obra paralela. Entonces parte de eso es como nunca dejar que las cosas estén fuera de circulación demasiado tiempo. Entonces, pues las impresiones siempre estamos intentando. Pero sí, aquí tienen más de lo que tenemos. Por ejemplo, escritos de Clara Porcel ya no existen en México. Pero sí, se está intentando. Lo seguiremos intentando. También creo que parte de la labor ha sido ir publicando alternamente Antítesis y Alias, porque al principio fue solo Alias, entonces era también como una salida hacia el exterior y lo global como bastante fuerte, y Antítesis se dedica principalmente a cuestiones mexicanas, tanto históricas como contemporáneas, y de artistas que están un poco fuera de la escena, digamos, como aceptada, o sea, son como un poco al margen. Entonces ahí también hay una labor siempre como de ir nivelando esos 2 archivos. Y ya no sé qué más. ¿Cuál es tu pregunta? No, ahora que me estás contando del proceso de elegir copias, como ejemplo de un proceso de Ripio. Sí, la convocatoria de Leti, que
escribiera este libro, por obvios motivos, gran parte de su trabajo, una gran porción de su trabajo es sobre la copia. Ella, de hecho, hacía poco había hecho una muestra, copia firmas de artistas, de escritores, de escritoras, o sea, bueno, en franca vinculación con su obra de arte visual, como artista visual, la convocamos para esto, y fue un proyecto muy lindo y muy largo y complejo en el mejor sentido, porque nos hicimos amigas, y bueno, me hizo preguntar un montón de cosas sobre el lugar de la editora, ¿no? Porque es digamos, un lugar como muy activo en el sentido de ser la interlocutora primera y principal de ella al momento de escribir, al momento de dudar, al momento de reversionar, al momento de ver sobre qué quería escribir ella, qué le parecía que no. En muchos casos yo creo que acabo de escribir un textito, un fanzine, que va a ser como editar lo que no se tiene a quien no lo necesita, digamos, ¿no? Como ella no necesitaba un permiso que yo le di, digamos, algo así, para seguir explorando, básicamente. Como todas las respuestas están en ella, pero de alguna manera tener a alguien con quien, ¿no?, imponer, con quien dialogar, le permitió desarrollar un montón de esos textos. Y después armar la estructura del libro fue muy divertido. Fue como de las primeras veces que sentimos que un poco se abandonó una idea un poco más clásica de la evolución de un cierto argumento, de una cierta idea, como un camino más clásico de demostración de una hipótesis, y a cambio es una estructura mucho más pop, mucho más heterogénea. Y en eso creo que gana el lector y la lectora, ¿no? Como que ahí confiamos en que el punto se iba a ver a partir de una serie de ejemplos y de aristas que no están explícitamente explicadas cómo se concatenaron. Sí, lo que creo, además, yo hablaba con Leticia hoy en el momento que estaba escribiendo y me dice, no, tengo que terminar un libro que me encargaba, que estoy escribiendo para Ripio, y estábamos hablando de otra cosa, y lo que fue interesante en este libro, y para pensarlo como el proceso de escritura, en relación a la edición también, fue que la interpelaba a ella. Entonces le generó como preguntas, conflictos, cuestionamientos en relación a su propia práctica, y ahí también está el hecho artístico en este libro, ¿no? Como también en algunos de Alias, que cuando uno agarra el de Soluito, el de Brotares, lo lees y lo marcas o te das cuenta que puedes trabajar con eso, que esos textos fueron escritos en un sentido artístico y no solamente como una escritura. Entonces era muy interesante, y después cuando leía el libro y lo hablaba con ella, cómo interpelaba su propia práctica de la copia, de la escritura y lo que significa la copia para quien escribe o para un artista, porque inclusive ella, como artista, le incomoda ponerse en el lugar de... ella es escritora cuando escribe y artista cuando hace arte, entre comillas, ¿no? Entonces el libro ahí redondea con su trabajo. Y que también, bueno, creo que traducir es copiar desde muchas formas, ¿no? O sea, como cuando se piensa la labor de traducción y edición, muchas veces se está pasando de un objeto a uno muy parecido, pero que tiene ciertas pérdidas que son valiosas en el proceso de traducción. Y creo que, o sea, de hecho, el nombre de Alias es un poco, va en ese sentido, ¿no? Como un algo que se vuelve otra cosa, pero que mantiene una estructura o como un hilo conductor de lo original, por así decirlo. Sí, además el Alias como que esconde, pero a la vez muestra, ¿no? Es muy interesante el nombre, es muy sugerente. Y ya que estamos acá, la pregunta sería para vos, ¿cómo arma el plan editorial del año, pongámosle, o si llaman así, en Alias, considerando que Damián Ortega, el fundador, es artista, que está exhibiendo en este momento en Proa una obra hermosa, ¿viste? Sí, una obra hermosa. Claro, entonces también Damián abriéndose hacia su parte más tangible del arte, pero en esto
más intangible, que son las publicaciones, cómo funciona una reunión editorial en Alias. O sea, creo que siempre ha funcionado a través de intereses particulares de Damián, o sea, como sus amigos querían leer, quien él quería leer, como una cuestión muy educativa y autodidacta. Entonces, bastante, o sea, desde el inicio fue bastante fuera de la academia, ¿no? Como crear para sí mismo y para sus amigos y colegas como ese espacio de conocimiento, por lo tanto siempre ha sido una selección súper subjetiva de Damián. Y la realidad es que como trabajamos mucho con traducciones, un poco ese siempre es como se van aflojando y se ponen las riendas de ciertos proyectos que todos trabajamos como al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tratamos de, como les decía, publicar en parejo, o sea, siempre hay antítesis, siempre hay 2 y 2 más o menos al año. Bueno, ese es el ritmo, al menos que llevamos ahorita. Entonces, por ejemplo, ahorita acabamos de publicar lecturas clásicas para niños, que fue como esta cosa monumental de un facsimilar, de hecho, que se publicó originalmente en 1920, 24-25, lo hizo José Vasconcelos, que fue el compilador, fue como su primer proyecto de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esa se fundó en esos años postrevolucionarios. Él fue el primer secretario de Educación y entonces hizo estos tirajes masivos, ¿no? que son bastante cuestionables, porque era como una alfabetización como un poco forzada y las lecturas eran como lo que se consideraba una cultura universal, o lo que él consideraba una cultura universal. Entonces decidimos hacer esta como reedición con un facsimilar, todo como de la biblioteca y todo pues sí, escaneado, y de ahí partido en 8, originalmente eran 2 volúmenes, se volvieron 8, se introdujo un texto por Nicolás Menegha Mora que un poco contextualiza el estado de estos textos actualmente y en ese entonces, y al mismo tiempo estamos publicando Lucio Fontana, ¿no? Que es como ítalo-argentino, fundador del espacialismo, entonces sí, como que divertido. Es muy divertido. Y son como esos, son intereses que pueden parecer muy, muy variados, pero siempre... Creo que lo que pasa mucho en Alias es que los libros se van comentando entre sí mismos, que es algo que a mí me fascina. Entonces, por ejemplo, en escritos de Sol Lewitt, bueno, el primero es el de conversaciones y luego el segundo se vuelve Francificalia porque es un libro que son textos que se mencionan mucho en las conversaciones con Duchamp. Y luego se publica Robert Smithson, su selección de escritos, que fue diseñado por Sol Lewitt. Entonces ahí entra el libro de Sol Lewitt de sus escritos. Y en esos escritos está traducida una carta que le escribe Bajés, que eran como colegas y un poco él era su mentor. Y entonces en el libro de Bajés que escribe Lucy Lippard está el original de la carta escrita, ¿no? Entonces como que se van haciendo estos comentarios que también son una genealogía y una forma de irse enredando un poco y como encontrar pistas. Pero me parece que esa, no sé qué opinás, es la perfecta definición de un plan editorial, ¿no? Que si dialogan es porque funciona, si no, no podrían dialogar, me parece que es así. Tengo una curiosidad, a pesar de que compartimos ciudad, es una pregunta para las dos. ¿Cómo funcionan los planes editoriales de Ripio y de Alias en sus propias comunidades? O sea, o en las comunidades donde distribuyen, porque Alias, bueno, está muy asentada en México, no sé cómo funciona fuera de México, por ejemplo en Buenos Aires, y ustedes están, ¿cómo funciona acá en la comunidad más cercana y también se están teniendo repercusión afuera? Me gustaría saber. Bueno. Es lo que da así, la respuesta casi todos como podemos. Como... sí, después, para el rubro. No, acá como podemos. La evolución del entorno inmediato últimamente está siendo como muy buena, muy necesaria, se palabra, está muy difícil. Y después pasa algo, para decir algo que nosotros llamamos todavía, no estamos acá de la situación, ¿no?
contexto nacional, pasa algo para mí curioso y que tiene algo de intuición, que es, tenemos una pequeña distribución en Uruguay, en Chile y mucho más recientemente en México. Y en México siento que sí. Es que funciona. Sí, como que con mucho menos tiempo, menos desarrollo, ¿no? Como una cosa de nunca fui a México, nunca fuimos a México, ni nada, así todo. La evolución de cierta gente o de cómo funcionan los libros y eso nos da a pensar que hay algún tipo de cosa cultural a donde sea que hayan llegado nuestros libros muy afín. ¿Con quién llegan a México? Con nadie distribuye. Sí, es lo máximo. Y es en una librería también que se llama Nadie Vende. Tiene como ese color. Pero igual ustedes tuvieron desde el principio muy buena repercusión a nivel crítica, a nivel, por ahí un sector más chico, pero impactó fuerte el proyecto Ripio cuando arrancaron, más allá de con la coyuntura actual, ¿no? Sí, funcionó bien nuestro primer título, que fue el de Eduardo Estupida. En general sí, funciona bien, fue un gran comienzo, pero también hay algo que quiero contar y que también es una pregunta para vos, María. La idea de, un poco ya lo dijiste, pero está bueno desarrollarlo, me parece que se puede hacer textos sobre publicaciones sobre arte, pero que intentan permear un poco el resto de la sociedad. No son proyectos, me parece que solo quieran quedarse, digo, son textos de artistas también, pero no tienen un ánimo de palacio de cristal, ni de burbuja, ni de solo para entendides, ni nada por el estilo. Ripio nos preocupa especialmente eso desde el comienzo, permear, sobre todo en una época que está como copada por el curso de la creatividad y un montón de nociones asociadas y que la gente usa esos términos como para la publicidad, para un montón de cosas, de manera muy liviana. Bueno, nos parece un poco lo que dice en nuestra página web como el manifiesto termina con pico, pala y lucidez, como algo de una aspereza ahí para retomar ciertas nociones. En Alias son textos sobre, digamos, de artistas, pero también tienen un ánimo que desborde, ¿no? Solamente a los artistas. Entonces, yo pienso que me imagino mucha más gente leyendo Alias, pero que conozco. Creo que sí son textos, un poco lo decía antes, como son textos de artistas en conflicto, un poco, muchos, como artistas en duda, artistas en el medio de la creatividad o del proceso creativo, pero de una forma de reflexión crítica, no tanto como una cuestión de superación para la creatividad o algo así, sino como más de, pues sí, de los procesos creativos de quien se publica. Creo que también una de las labores importantes ha sido mantenerlos económicos desde el inicio. O sea, siempre era como, si queremos que esto salga de solo las artes, tiene que apelar a ser económico, a ser leíble. Entonces creo que ahí un poco va como ese empuje porque no se vuelvan libros sacralizados, porque se puedan manipular, se puedan rayar. El papel que usamos en México se llama papel de educación y es un papel reciclado. Entonces como que desde ahí, ¿no? Como ese ámbito de esto se toca, ¿no? Esto se usa. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. ¿Y qué recepción tiene Alias en México? Creo que muy buena. Pero ¿un nicho, un sector? Creo que sí es de nicho. Creo que lo más interesante ha sido el tratar de entender qué funcionaría, por ejemplo, aquí en Argentina. Porque por ejemplo, Antítesis nunca, bueno, yo nunca estoy segura de que va a funcionar Antítesis en otros lados que no sea en México, porque pues hay mucho archivo histórico, son mexicanos al borde, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando venía te pregunté como, o sea, leía el título y dije, ¿funcionaría? ¿Alguien lo conoce? No tenía eso muy claro. Entonces creo que Alias siempre ha sido una apuesta un poco más segura, por decir,
Y Antítesis siempre ha sido algo como más, una apuesta mucho más grande por lo local. Lo que tiene de bueno el nicho, ¿cómo definiríamos el nicho para ese espacio muy específico de publicación? Es que es chiquito pero seguro, ¿no? Como las librerías independientes también, o sea, yo me acuerdo cuando estudiaba edición que decían, lo peor es una librería intermedia, porque si es grande es una cadena, si es chiquita tiene clientes, tiene un circuito de gente, pero en el medio es como nada. Y creo que las editoriales de nicho van a un público más conocido, tienen otra circulación interna, ¿no? Más proximidad también. Pero bueno, es interesante también porque por ahí cuando Alias empezó no había esta posibilidad de distribución tan amplia. Entonces esto, yo de hecho los conocí en México hace muchos años y después en una feria del libro dije, uy, mira, están los libros de Alias. También ha sido interesante como el regreso a ciertos libros que funcionan en otros lugares mucho mejor o mejor de lo que quizás funcionan en México. O por ejemplo, acabamos recientemente de entrar a Colombia, ¿no? Entonces hay como ciertos libros que se llevaron a Colombia y entonces hay como a volver a tratarlos como novedades, aunque alguien trata de no estar demasiado en ese espacio como de la novedad, sino que siempre estar resurtiendo, reimprimiendo y tal, pero eso es un proceso también, ¿no? Como el volver a regresar a ciertos títulos por cómo entrar en diferentes territorios. Me gustó eso de los libros que siempre vuelven a ser una novedad. Precioso. Bueno, y tengo una pregunta como para ir cerrando, que la voy a leer para las dos. ¿Qué le aporta al mundo del arte la publicación de libros sobre arte y artistas? ¿Qué creen ustedes? Porque hay una responsabilidad, editar es político, digamos, lo sabemos, no partidario. Pero hay algo que, sobre todo en el caso de ustedes, que es como muy en primera persona y un proyecto más reciente, que sienten que esto vino a aportar o que llenó un espacio que no estaba, pero queda, hay algo importante también en reeditar o traducir textos clásicos, en papel de educación, que sean económicos, fundamental que los libros sean de arte o sobre arte sean económicos, porque no lo son. Entonces no llegan, entonces se reproduce la cosa siempre del lujo, de lo lejano, y no salimos nunca de ese loop. Entonces, ¿qué opinan? ¿Quién empieza? 2006, 2007. No, ¿cómo? Yo no tengo problema. Es difícil. Aporta preguntas, aporta incomodidad, básicamente. Un poco lo que había dicho antes. Es una época que tiene como muy masificada una idea de creatividad y cierta lógica de creación no a partir del razonamiento, pero que a la vez la han logrado aplacar mucho, digamos, en su potencial. Entonces, los textos vinculados al arte, al menos desde el principio, con Ari, creemos que la idea sería esa, volver a incomodar, volver a hacer preguntas, y por eso es como muy fuerte lo que ya dije, nuestra voluntad de permear por fuera de los artistas. O sea, un poco el catálogo no se divide, sino que va alternando entre textos que son más específicos de arte, como algunas obras de León Ferrari, que a su vez igual fue un artista que permeó el resto de la sociedad en muchos sentidos, pero que luego quizás solo le puede interesar a artistas, con otros textos que tienen una voluntad de ir más allá de esos artistas, ¿no? Que alguien que tiene una sensibilidad por lo cultural le puede interesar tranquilamente esto y le puede ayudar a hacer una serie de preguntas. Sí. Creo que me uno a lo de las preguntas. Creo que para Alias, y bueno, hablando también desde yo, María José, creo que
los libros o los textos de artistas hacen más evidente el entredicho. O sea, creo que estamos como muy acostumbrados a ver textos de artistas de lo final, como del último paso, de la obra completa, de lo pulido, de lo limpio. Y a mí me interesa el libro incómodo, el libro raro, el libro que tiene anotaciones, el libro que no se terminó, el libro que antes existía de una manera, pero se revisó el archivo y había 8 cartas más, y entonces incluir esas, o sea, como agregar, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que aportan también a intimar con la obra y con personas y artistas, ¿no? Como hacer más cercano esa posibilidad de conversación por el tipo de textos que se publican. Y eso me parece muy importante para el propio proceso creativo. Quería preguntar hace un ratito que hablamos. En el libro, por ejemplo, nos dicen gente que está vinculada al mundo del libro, con quienes hemos trabajado, que necesitan mucho discurso alrededor. Que no podés. Los de Rick. Claro, el libro es de Rick, y esto va también a una pregunta de Alia. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? En el caso de primeras traducciones al castellano, de textos que no existían en castellano, como los cómicas de Lynn Tillman, es evidente que nos pasa porque nadie les conoce, entonces hay que hacerlo circular como para que se conoce. Pero no solo en esos casos, sino en otros casos también. Esto de las preguntas, del proceso, de la incomodidad, estas nociones que estamos trayendo, requieren, como dicen, mucha comunicación alrededor del libro, porque no es sencillo de resumir. Hay una instancia que en la circulación de los libros que es muy despótica, que es en 1 minuto y medio hay que seducir. Un librero lo sabe perfectamente. Es un minuto, ¿no? ¿Sí? Casi un audio de Instagram. Ahí hay que resumir unos procesos, una cantidad de conceptos, una búsqueda de cosas que no son de demostrar una hipótesis, una historia, que están al margen, que no perten tiempo. Decir artístico no decimos nada, es un género sencillo. Qué difícil, ¿no? Sí. De hecho, al principio los libros de Alias no tenían contraportada. Era mudo. Lo único que los era Alias y el Chile del número de la colección y listo. Y hemos tenido que reintroducir la contraportada. Que de todos modos es un intento, ¿no? de acotar algo. Pero son difíciles de acercarse. O sea, creo que un libro que no explica nada muchas veces es difícil de introducir y entonces también lo bello es que entonces tienes que tocar y tienes que abrir, y tienes que ver y tienes que a mí me parece valioso también, pero sí son difíciles de explicar. Y por ejemplo también están esos libros que publicó antes alguien más, entonces si tienes que reimprimir la portada te quedas con la explicación de, por ejemplo el de John Cage, el de Lunes en un año, la contraportada es la de Ediciones Era. Y nuestra explicación o nuestra contextualización de lo que era John Cage se queda bien al margen. Que también eso es un poco lindo, o sea, como dejar que la gente toque y vea y conozca a partir de esa entrada como en medio desconocida. No sé, creo que también es un paso posterior, pero habla el editorial también. Uno dice, es uno de Rick, es uno de Alia, porque hay como una identidad donde también ya hay un sello de una marca de calidad que no escapa a lo que uno espera de ese editorial. Y es tan importante por eso el diseño de colección o esa identidad. Entonces, ¿qué pasa con Ripio, con Alias, con Eterna Cadencia, con Caja Negra? Se van generando esas identidades y ahí también es importante ese espacio, esa comunidad, digamos, que se genera, ¿no? Que hoy por hoy también es más fácil con las redes, lo que tienen de malo, lo que tienen de malo, lo que tienen de bueno, lo que tienen de bueno, ¿no? Pero
yo al menos identifico mucho editoriales y sus líneas y qué me van a ofrecer. Entonces creo que ahí también hay algo para trabajar. Por eso sigo lo que hago con respecto a los libros y al arte, lo hago siempre parándome en el lugar de la edición, porque me parece que es una práctica, como digo siempre, que me escucharon, intelectual, creativa y técnica, pero no por ser técnica o intelectual porque trabaja con textos intelectuales, es menos creativa, porque hay que ponerle un montón de creatividad para que eso llegue, para que eso transmita, para que eso después sucedan cosas en la librería, compitan. Miren la cantidad de títulos que hay acá, también se tienen que ver, es un campo difícil también. Así que, y hablando de libros, ¿quieren comentar alguna novedad, alguna sorpresa que esté en el horno? En el horno. ¿Sabes lo que quiere decir el horno? Sí. A ver, pues... Una primicia absoluta. Primicia absoluta. No, ya lo sacamos en México, pero bueno, es primicia para Argentina. Pero acabamos de publicar Conceptos de Arte, que es de Lucio Fontana. Que es buena premisa, creo que también porque compete a Argentina. ¿Está llegando? Va a tardar un poquito, pero porque lo sacamos la semana pasada en México. Entonces, apenas está llegando en México, en México y bueno, vendrá también acá. Y este es el libro que comentaba que tenía estas 8 cartas, ¿no? Se llama, tiene un título bastante... Conceptos de arte, entrevistas, artículos, manifiestos, artículos, entrevistas, escritos y 8 cartas escritas. Pero bueno, sí, es un libro muy lindo, tiene el manifiesto blanco, como suelto. Estas 8 cartas, fue una edición que se publicó por Ascondita en Milán, lo editó Ángela Sana. Y bueno, muchas entrevistas, muchos escritos, como dice el título. Y también está el de lecturas clásicas, y bueno, creo que este también acaba de llegar acá a Argentina, que es Resaca Tropical. Y este es un compendio que de hecho lo acabo de ver en el Malva. Ahorita tienen una exposición se llama El Tercer Ojo, y está Tarsila con el cuadro, y también está la versión original de este libro, que por ejemplo lo que se hizo en Resaca Tropical fue mantener el diseño original, o sea, es una traducción, pero digamos que se conservó el diseño de la edición original. Entonces es como un facsimilar. Y entonces, por ejemplo, viene Oswald, viene Resaca, viene Pablo de Brasil, viene el manifiesto antropofágico, y esto acaba de llegar. Sí, buenísimo. ¿Y Mariana? En el horno. Bueno, ahora Estupia está escribiendo un segundo libro. Estamos muy entusiasmadas, pues es un texto mucho más autobiográfico. Está detonado por una mudanza que tuvo que hacer. Una mudanza eterna. Es la mudanza eterna que finalmente sucedió, y mientras sucedía estuvimos conversando y él estuvo escribiendo. Él es no solo lector, sino comprador compulsivo de libros, entonces nadie podía entrar a su casa, de hecho, por la cantidad de libros que tenía, y finalmente tuvo que dejar ese departamento, lo cual le generó unas consecuencias psíquicas importantes, fascinantes, y entonces a propósito de eso, está escribiendo un libro muy conmovedor. Y bueno, no lo voy a spoiler más. Después, un labor de archivo que venimos haciendo hace un montón sobre textos de Margarita Paxa. Sí. Eso no lo tengo. De muy diversa índole, como ella, que trabajó en 1000 lenguajes distintos. Después Santiago García Navarro, que está escribiendo un texto sobre qué clase de arte es la ficción del arte contemporáneo. Estamos... ¿Qué trabajo? Sí. Que también es una re linda pregunta que nos estamos haciendo con Ari mucho, dada una capacidad muy limitada de producción de los libros. ¿Cuántos autores y autoras repetir en el catálogo? O sea, cómo hacer una proporción adecuada entre seguir haciendo
haciendo crecer el catálogo con autores y autoras nuevos y repetir, porque ese vínculo estable con la editorial nos interesa muchísimo. Y también Santiago es repetido. Santiago escribió Un reino junto al mar, un librazo. Lo dejo conectado ahora, un librazo. Un nuevo libro de Lynn Tillman, que eso por ejemplo va en la línea de la investigación ya sin retorno, tiene el contexto de una novela, es un narrador masculino que trabaja sobre las imágenes, sobre los álbumes familiares, o sea que tiene muchas reflexiones desde las ciencias sociales, especialmente la etnometodología, sobre la imagen y sobre la imagen, los retratos familiares. Otro gran tema que trata es el impacto de los feminismos sobre los hombres. Tiene una especie de campo al final de la novela, con entrevistas a hombres, una cosa muy híbrida. Y bueno, un par más sobre los que estamos trabajando. Siempre. Bueno, tiene mucho trabajo. Bueno, pero estamos contentos, ¿sabes? Que lo sabemos. Vas a tener que volver el año que viene a dejar estas novedades y a llevarte estos otros. Bueno, por mi lado, no sé si ustedes quieren agregar algo más, preguntarse algo más, si la gente quiere preguntar algo, hay acá artistas, libreros, gente de toda Calaña, aprovechando que nos visita María, pero Preguntarán después. claro, tenemos ahora la parte 2. Como María es nuestra invitada mexicana, la embajada nos acompaña con un vasito de vino. Hacemos que el vino es mucho mejor que el vaso, les juro. Y le agradezco también al agregado cultural que nos apoyó. Y bueno, nada, vos te quedás un rato en el tiempo y los invitamos a tomar el vino, a ver los libros y a ver todos los libros que tiene Miguel. Gracias a Miguel, que me dijo que sí. Miguel, que si no lo conocen, si les suena, escribirlo La de Juan. La librería por la que pasamos varios de nosotros miles de veces yendo a la mítica facultad. Y bueno, creo que esto después va a estar subido al canal de YouTube. Así que ahí lo pueden retomar y seguiremos hablando de estas cosas y ustedes editando, publicando, yo hablando, charlando. Es lo mío. Y leyendo. Bueno, muchas gracias.